Qué tipo más tonto. Yo hubiera puesto la firma grande aquí al medio de Mesa y Marianela Prada, hubiera puesto Evo Morales, jefe nacional, así como está Pambol, con su sellito, mire, porque se debió llevar el sellito como Pambol y poner ahí la firma. Y que le quede claro a Bolivia, a este señor no le preocupa la economía, no le preocupa que no hay dólares, no le preocupan las colas por diésel y gasolina, no le preocupa que los precios están disparados, no le preocupa nada del ciudadano boliviano. Lo único que le preocupa es su propia obsesión obcecada de en contra de la Constitución que él pidió que votemos, violando el 21F que él pidió que votemos. Y está tan turulato y tan vacío que cometió ese gravísimo error el día de ayer. Esto es Cabildeo Digital. Bienvenidos a Cabildeo Digital. Estamos ante una agenda complicada, pero se despejan las dudas sobre si habrán o no primarias. Nos encontramos con el expresidente de la República Boliviana, Jorge Tuto Quiroga, en entrevista con Junior Arias en la ciudad de Santa Cruz. Las judiciales están en la Constitución, están por encima de las primarias que son ley y que fueron un mecanismo de blanquear la violación del 21F de Evo Morales el 2019. Podemos agregar comentarios sobre eso más adelante. Pero ha quedado el panorama despejado en ese sentido, en que vienen judiciales, no va a haber las primarias, tiene que tratarse la ley, habrá las elecciones nacionales, el Congreso tiene una larga tarea en judiciales, en selección de Ministerio Público, en incorporar los datos del censo en la redistribución de escaños. Es una agenda ya de por sí complicada, pero se despeja el tema de que no existen las primarias, se deja eso de por lado. También para mí queda claro, y en la foto se lo ve, creo que hoy son 10, 11 siglas políticas. Está claro que todas van a estar habilitadas para la elección. Más allá de una pugna interna que tengan por un lado o por el otro, el reconocimiento de estar presentes en el órgano electoral junto a los poderes del Estado, el poder ejecutivo, el órgano electoral, claramente muestra de que va a existir 10 siglas habilitadas para los comicios nacionales y regionales. Ahora Tuto comienza con lo bueno. El expresidente menciona que Evo Morales está obsesionado con el poder y no le interesa si pisa la Constitución, porque su terquedad es más grande. Además, Quiroga se le ríe en la cara a Evo Morales porque no pensó, y al no pensar, no firmó. Evo Morales cometió un error garrafal en el Tribunal Supremo Electoral. Y este señor, que tiene una obsesión y una fijación hoy, es decir, quiero tener el control del MAS, quiero ser reconocido como jefe del MAS para tener el manejo de la candidatura y yo prevalecer en inscribirme como presidente contra la Constitución, en contra de la opinión consultiva, violando absolutamente todo, pero esa era su terquedad, estaba obcecado en esa dirección. Incluso llegó a amenazar el día antes con bloqueos si no era invitado, argumentando que no por estar en disputa la presidencia o la jefatura del MAS, podían excluirlo de la reunión. Recordemos que el presidente Arce, unos días antes de una entrevista, había dicho que el mandato de Morales había fenecido. No es poca cosa. Su rival interno, presidente de Bolivia, dijo: Evo ya no es el jefe. Entonces yo entendía la terquedad de Morales de estar presente en la reunión para ser reconocido por el órgano electoral, que es el que dirime esta disputa partidaria, como el que está en la jefatura. Y además, cuando veo que entran movimientos sociales que se supone que están apadrinados por el gobierno de Arce, de repente los petardos de ahí fuera en la Plaza Baroa lo confundieron al señor, porque van y firman un documento, y este señor, más allá del texto, lo que valía en este documento es el membrete de aquí arriba, órgano electoral plurinacional, reconocimiento de ese órgano, la firma de la ministra de la Presidencia, del líder de oposición don Carlos Mesa, del presidente de diputados, de los movimientos sociales que estaban allá presentes. Qué tipo más tonto. Yo hubiera puesto la firma grande aquí al medio de Mesa y Marianela Prada, hubiera puesto Evo Morales, jefe nacional, así como está Pambol, con su sellito, mire, porque se debió llevar el sellito como Pambol y poner ahí la firma. Tanto embromar, tanto amenazar con bloqueos, y no pone la firma en un documento que le hubiera permitido salir y decir: aquí está, el órgano electoral me reconoce como jefe del MAS, los opositores, Bonco Matkovich, Carlos Mesa, demócratas, me reconocen como jefe del MAS, la ministra de la Presidencia, el presidente de diputados, el presidente de senadores, los movimientos sociales me reconocen como jefe del MAS. Hombre, qué falta de
de reflejos, cómo no darse cuenta que tenía esa oportunidad, y ahora viene intentando corregir eso con conferencias de prensa. Centrémonos en lo que está diciendo. ¿Qué está diciendo este señor? ¿Cuál es el chantaje? Está diciendo que él es el jefe del MAS como sea y va a sabotear o torpedear el tratamiento en el Congreso de las primarias cerradas, eliminarlas, y va a torpedear eso si es que no le reconocen el Congreso de Laucaeñe o si no suspenden las medidas de congresos partidarios y le permiten seguir. En buen romance lo que está diciendo es que va a chantajear en el Congreso con la bancada que tenga para sabotear la modificación del cronograma electoral y de las primarias, poniendo en riesgo la elección nacional si es que no le permiten legalizar un Congreso chuto o si no le permiten prorrogar un mandato. O sea que está como contrabandista de auto usado, diciendo legalícenme el Congreso chuto como contrabandista de auto usado, o como los magistrados autoprorrogados, prorróguenme como jefe del MAS sin necesidad de hacer Congreso. Ese es el chantaje al que se ha visto reducido por el error enorme que ha cometido de no aprovechar de llevarse en membrete del órgano electoral plurinacional, con las firmas que se ve en pantalla, el reconocimiento fáctico de que es el jefe del MAS, por lo que tanto estaba lloriqueando. Buena paliza que le acaba de dar Tuto Quiroga a Evo Morales. Tuto Quiroga lo disfruta y no puede dejar de sonreír. Está desesperado, dice Tuto, entró con la idea de chantajear y se equivocó. Evo Morales perdió una gran oportunidad. Evo Morales solo se preocupa por él mismo y está tan turulato y su cerebro está tan vacío que no vio la gran oportunidad que estaba desperdiciando. Tuto Quiroga destroza a Morales. Ingeniero, usted tiene el documento allí. Si Evo Morales firmaba el documento como tal, tácitamente era reconocido por el Tribunal Electoral, por la ministra de la Presidencia, por Carlos Mesa y por el resto como jefe de ese partido político. Y además, Junior, por todo lo que estás diciendo, por todos los sectores, incluyendo los presidentes de Cámara, imagínate, el Ejecutivo no será el presidente, pero la ministra de la Presidencia estaba allí en representación del presidente. Tendría el reconocimiento del Ejecutivo. Legislativo, los dos presidentes de Cámara. Cuando él se retira, lo retira Andrónico, que es un pobre títere de Evo Morales, ya no cabe duda, hace lo que Evo, lo meten, lo ponen, lo sacan, vámonos, y lo lleva como títere. Pero hubiera tenido, si se quedaba Morales, la firma de los presidentes de las dos cámaras, de todos los partidos políticos, del expresidente Carlos Mesa, de Zvonko Matković, que lo encaró con toda valentía, hubiera tenido la firma ahí al lado que lo reconocía, y además tenía el membrete del órgano electoral plurinacional. Y ojo, los movimientos sociales que él argumentaba que son los instrumentalizados por Arce y por el Poder Ejecutivo estaban allí y podían, no sé si han firmado estos movimientos sociales, pero esos que se supone que le están disputando la jefatura del MAS con el señor Grover García hubieran podido, yo hubiera exigido si fuera él que firmen. Para mí es un error que muestra la desesperación, es mala consejera. Él está desesperado, entró con una línea de chantaje, de decir: no hay tiempo para hacer primarias cerradas, hay que privilegiar las judiciales. Él mismo pide eso, pero sin embargo, algo que ya no se va a poder hacer, las primarias, chantajeo con mantenerlas sobre la mesa si es que no me dan legalización de mi Congreso chuto o prórroga de mi mandato de jefe del MAS. Ese es un burdo chantaje a la democracia lo que está haciendo. Y que le quede claro a Bolivia, a este señor no le preocupa la economía, no le preocupa que no hay dólares, no le preocupan las colas por diésel y gasolina, no le preocupa que los precios están disparados, no le preocupa nada del ciudadano boliviano. Lo único que le preocupa es su propia obsesión obcecada de en contra de la Constitución que él pidió que votemos, violando el 21F que él pidió que votemos, desconociendo la opinión consultiva de la OEA que señala que ya no puede ser candidato, de obcecadamente ser candidato por encima de todo, y está tan turulato y tan vacío que cometió ese gravísimo error el día de hoy. Tuto sonríe, dice que Evo Morales quiere imponer su voluntad con chantajes, bloqueando y generando violencia. O hace lo que me da la gana, o bloqueo el país hasta ser candidato. Morales violó la Constitución el 2019 y parte de eso fueron las primarias de ese año donde blanqueó su candidatura para ser candidato por cuarta vez. La ciudadana, primarias abiertas. Y los demócratas, en base a Santa Cruz, también primarias. Nos ganaron, reconozco, respeto.
Si quieren plazos, ningún problema que hayan plazos para renovar directivas, pero si hay ese plazo para renovar directivas, pues entonces haya primarias, ahí vamos a definir que va a ser nuestro candidato del MAS y PSP. O finalmente tienen la obligación de reconocer el Congreso de Lauqueñe. Repito nuevamente, el Congreso de Lauqueñe reconocido por las instancias del Tribunal Supremo Electoral, la parte legal. Bueno, soy sincero, en ese momento el presidente del Tribunal Supremo Electoral, saludo su amplitud, de viabilizar, dijo, mañana invita a nuestro delegado ante el Tribunal Supremo Electoral, al doctor Diego Jiménez, para resolver ese tema. ¿No? Si mañana resuelve este planteamiento que hicimos, quiero decirles, mañana personalmente estaré firmando este acuerdo. Si no, vamos a defender las primarias, si es posible, en las calles del camino, porque es importante hacer respetar las primarias cerradas en bien de la democracia interna de cada partido. ¿Cómo hay que entenderlo? Porque escucharlo a Evo Morales reconocer una derrota es bastante difícil, pero luego va a la amenaza, ¿no? O hacen lo que pido o me voy a las calles. Así es, reconoce la derrota y se olvida consignar en esa derrota que estaba tan turulato que varios de los autogoles se los metió él mismo, incluyendo este que estábamos señalando acá de no haber firmado. A ver, ¿cuál es la obsesión del señor? Ser candidato en contra de la Constitución y de la opinión consultiva de la Corte de San José. ¿Qué necesita para eso? El control del instrumento partidario del MAS. ¿Cómo consigue el control de ese instrumento? Él está diciendo, vía primarias cerradas, donde en lugar de que los votantes escojan al candidato, el candidato escoge a sus votantes, vale decir, solo van a votar los cocaleros, los masistas, los que él diga. Es decir, es totalmente antidemocrático. En democracia, los votantes eligen los candidatos y no el candidato elige sus votantes. Eso es lo que está diciendo con primarias cerradas. De esa forma controla el instrumento para garantizarse la candidatura inconstitucional en contra de la opinión consultiva. Y es tan burdo que el chantaje lo hace explícito. Dice, o me dan, yo voy a buscar esto. Si quieren que yo suelte esto, reconozcan el Congreso Chuto de Lauqueñe, legalicen mi Congreso Chuto, para yo quedarme como jefe del MAS e imponer mi candidatura, o suspendan los plazos de los congresos partidarios y todas las acciones que se deben hacer a fin de prorrogarlo en el mandato, porque su mandato expiró. Entonces, él quiere o que de forma chuta le legalicen su Congreso de Lauqueñe o que le prorroguen su mandato mientras se opone a las prórrogas de los jueces, que nos oponemos los demócratas. A él le molesta que se prorroguen jueces cuando hacen fallos en contra de él, pero no le molestaba que se prorroguen o que estén en el tribunal cuando le permitían violar el 21F. Es absolutamente a conveniencia. Y lo que está diciendo ahora, la prórroga no le molesta, que el Tribunal Electoral lo prorrogue a él o le legalice el Congreso Chuto. De lo contrario, va a usar el discurso de las primarias para agitar el país, para bloquear, para convulsionar. Ese es el chantaje burdo que está haciendo. Y en esa línea, reitero lo que te decía Junior, el reconocimiento fáctico de que era jefe del MAS lo hubiera obtenido si se paraba en la foto detrás del señor Hassenteufel, el presidente Hassenteufel, al lado de la... si hubiera sido él, me hubiera parado al lado de la ministra de la Presidencia o del presidente de la Cámara de Diputados y de don Carlos Mesa también, ahí en el medio, a decir, ahí está, en membrete estoy reconocido con testigos, tengo testigos del reconocimiento de mi jefatura. Eso hubiera sido el impacto político que hubiera obtenido. Ahora claramente lo que está es que está chantajeando. Él no conoce otra forma de lograr las cosas, no con una acción inteligente como la que estamos hablando, sino con bloqueos, con violencia, con imponer su capricho. O me dan o hacen lo que me da la gana, o yo voy a bloquear el país para ser candidato. Y recordemos, por favor, el discurso que las primarias son democracia, como estaban concebidas y como se hicieron en el 2019, no son para nada democráticas. Son tan democráticas como escoger reina de comparsa en carnaval. Es una sola. Así fue el 2019. Se erogaron billones de bolivianos para hacer coronaciones, no elecciones en primarias. Recordemos, este señor Morales piensa que somos amnésicos. El 2019, ¿cuál era su obsesión a fines del 2018? Blanquear la violación del 21F. 2016,
Bolivia dijo que no. Él dijo que la reelección indefinida y ser tirano era un derecho humano. Con Héctor Arce instrumentaliza al Poder Judicial, que ahí sí le gustaba que violen la Constitución, para pretender que la reelección humana, la reelección indefinida, era un derecho humano interamericano por encima de la Constitución y en contra de lo que había votado el pueblo boliviano. Eso fue lo que generó un repudio nacional e internacional brutal. ¿Qué hizo el señor Morales para no llegar el 2019 a inscribir su candidatura presidencial y ser cuestionado? Porque si le inscribía para las elecciones de octubre de 2019, le hubieran cuestionado, estás violando el 21F. Se inventó la ley de las primarias, cerradas, coronaciones, no elecciones, donde él era el único candidato del MAS. Carlos Mesa era el único candidato de Comunidad Ciudadana. Óscar Ortiz, el único candidato de Demócratas. Eso no fue democracia interna, como él viene proclamando ahora. Fue para blanquear, recordemos, pueblo de Bolivia. Lo que hizo con las primarias 2019 y la ley que está vigente fue para blanquear la violación del voto que emitimos los bolivianos el 21F 2016 diciendo no más reelecciones de Evo Morales. Tema que hoy, argumentalmente, desde el punto de vista jurídico, ha sido demostrado cuando el año 2021, cuando ya pasó todo esto, por el trabajo de años que hicimos, conseguimos que la Corte Interamericana, gracias presidente Iván Duque de Colombia, señale en la opinión consultiva 2821, que se hace pública en agosto de ese año 21, dice que la reelección indefinida no es un derecho humano, poniéndole sello y confirmando que Evo Morales violó la Constitución el 2019. Y parte de esa violación y esa manipulación grotesca y aberrante fue el tema de las primarias. Y así como instrumentalizó eso para violar la Constitución, cuando tenía solo 2 mandatos, consiguió un tercero violando la Constitución, buscó un cuarto violando el 21F y haciendo fraude. ¿Cree que nos hemos olvidado de eso? Así llegamos a este lío. Para eso fueron esas primarias cerradas. Y ahora, eso que le sirvió el 2019 para violar el 21F, ¿lo quiere usar Junior? Para tener el control y garantizarse la candidatura y otra vez decir, tengo derecho a ser candidato, cuando él sabe que la Constitución y la opinión consultiva no se lo permiten. Y en esa desesperación está tan ensimismado que entró con esa línea de voy a chantajear, de seguir con las primarias cerradas que usé el 2019 para violar el 21F, ahora las voy a usar para tener control del MAS, imponer mi candidatura. Y si no me dan mi capricho, voy a bloquear las calles y mi capricho es o que me reconozcan que soy jefe prorrogado del MAS o que me legalicen un Congreso chuto. Así de burdo y grotesco, reitero, es lo que está haciendo el señor Morales, de chantajear al pueblo boliviano. Por eso cuando te diga que le preocupan los dólares, hazle recuerdo, los dólares se los farreó él del Banco Central. Del 2014 para adelante se fueron 20.000 millones, 12.000 millones se llevó él, 8.000 millones su pupilo Luis Arce, a quien él puso de presidente. De los 60.000 millones de dólares que entraron del gas, que les dejamos los campos, los gasoductos, la ley del IDH, el gasoducto Yacuiba-Río Grande, todo eso les dejamos. Esos 60.000 millones, más de 50.000, se fueron con Evo presidente, Arce ministro. 10.000 se fueron con Arce presidente, impuesto por el dedazo del jefazo. Él quiere que olvidemos todo eso y está claro que lo único que le interesa a este señor es mezquinamente mi propio interés, mi candidatura. Y si no me dan mi capricho, órgano electoral, voy a bloquear las calles. Hombre, que te pasaste de turulatamente aturdido estabas allá. Si hubieras tenido 2 dedos de frente, hubieras pensado, hubieras dicho, caramba, membrete, firmas. Aquí está ejecutivo, legislativo, órgano electoral. Ponga su firma como jefe del MAS y no sea tan tonto. Tuto Quiroga es una ametralladora. Al expresidente todavía le quedan balas para 20 minutos más de entrevista. Si quieres ver la segunda parte de este video, suscríbete y no te pierdas lo último. Lo importante. Esto es Cabildeo Digital.